QuickBooks Online 2026. La última vez que analizamos el ciclo de proveedores, esta vez estamos viendo el centro de proveedores, que podrías llamar proveedor, o el gasto, o las compras, o el centro de pagos, posiblemente el centro de cuentas a pagar, o el centro de cuentas a pagar, como quieras llamarlo. Solo prepárate y toma un café, porque estamos poniendo nuestros libros en marcha con QuickBooks Online. Estamos en línea, buscando la empresa de muestras de QuickBooks Online, el archivo, simplemente escribiendo en nuestro navegador favorito, QuickBooks Online, probando conducción en nuestro navegador favorito, eligiendo el resultado que tiene intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks. Queremos la versión estadounidense del software. Si te preguntan, si eres un robot y tienes asistencia de IA robótica, como yo, está bien. No te preocupes, porque básicamente es como votar en California. No lo revisan. No lo verifican. Mira, estamos justo ahí dentro. No hay problema. ARA. Estamos en ARA entrada sin problemas. Como siempre. Trabajamos en los servicios de diseño y jardinería de Craig. Cuando quieras, abramos los informes a la izquierda, como hacemos siempre. Vamos a hacer clic derecho en ese saldo. Vamos a hacer clic derecho y abrir el resultado de pérdidas, el informe de cuentas, los dos principales informes de estados financieros. Tenemos las dos pestañas abiertas arriba. Vamos a hacer el ajuste al rango, como hacemos cada vez que pasamos de O10-125 a 1231, luego a 5, y luego en el balance repetiremos el mismo sistema. Lo tengo en ganancias y pérdidas, primer año 01, a 5 hasta 1231, a 5. Haz clic en el botón rango en la esquina superior derecha del informe. Marca esas fechas. Muy bien. Volvemos a la primera pestaña aquí. Así que recuerda, en presentaciones anteriores, revisamos los ciclos. Estamos pensando en el ciclo de proveedores en este momento, que normalmente resulta en que salga dinero de la empresa por bienes y servicios que estamos comprando, teniendo en cuenta que tenemos a las personas que pagaban a los proveedores, así como las cuentas que tenemos que impactar, que son por función, es decir, gastos telefónicos, servicios y demás. Para muchas pequeñas empresas, vimos que podríamos encargarnos de esto solo con la contabilidad y las transacciones bancarias mientras automatizamos todo. Si básicamente pagamos las cosas electrónicamente a medida que llegan a la fecha de vencimiento, hablaremos de las transacciones bancarias en futuras presentaciones, una sección entera en sí misma, para ver cómo maximizar la utilidad aquí. Sin embargo, si tenemos que tratar con el componente de cuentas a pagar y de devengo, es más probable que tengamos que lidiar con lo que antes llamábamos, como el centro de proveedores, bajo el sistema antiguo, bajo el sistema de escritorio. Tienes un diseño similar aquí, es decir, si hablas con el proveedor real sobre el pago realizado, ya sea por comisión bancaria, por cheque o por cuentas a pagar, entonces quizá deberías ir a la información de detalle del proveedor para que luego podamos ir a la pestaña de la izquierda. De nuevo, estamos en contabilidad. No, no estamos en contabilidad. Estamos en las facturas, gastos y facturas. Por eso podrías llamar a esto de varias formas diferentes. Al final, el dinero se va a salir. Normalmente, cuando el dinero sale de tu negocio, es por gastos que pagas y que se categorizarán en el estado de resultados bajo gastos, pero no siempre, porque podrías haber comprado inventario, por ejemplo, que será un activo. Así que no es una convención perfecta de nombres. Podrías llamarlo el centro de facturas, pero solo usas facturas y introduces las cuentas a pagar, así que no hay que cambiar el nombre. Eso es lo que intento decir. Así que aquí empezamos con los gastos. Recuerda que en la parte superior tenemos la hamburguesa, que nos da un menú ampliado que podemos alternar entre ellas. Estamos en la primera pestaña de gastos, así que tenemos todas las transacciones arriba, y vamos a repasar cada uno de estos elementos. Así que si intentas controlar y averiguar en qué gasté el dinero y en qué categoría fue, hay un par de formas de hacerlo bien, aunque sea solo gastos que no pasaron por cuentas a pagar. Podrías ir al balance, por ejemplo, y decir que probablemente pagaste. Voy a cerrar esto. Probablemente pagaste desde tu cuenta corriente, ¿no? Así que dentro de la cuenta corriente podría profundizar en los detalles. Este es el resultado final. El detalle nos dará lo que usamos.
para llamar, o llamamos contabilidad, un libro mayor general, tipo de cuenta, que nos da aquí el detalle de la transacción, que esta vez llamamos un informe de transacción. Así que en el informe de transacción, tenemos arriba la fecha de la transacción, el tipo de transacción, el número, el nombre, el memorándum, el fold y el split, es decir, la otra cuenta que se verá afectada. Si solo hay 2 cuentas afectadas, si hay más de 2 cuentas afectadas, te va a dar este guión, ¿verdad? Y luego tienes la cantidad, y luego tienes el saldo. Así que nos da un saldo de lo que está pasando y la buena cuenta corriente de siempre. Ahora, si quiero mirar la reducción del dinero que sale de la cuenta corriente por lo que pagamos, entonces, lo más probable es que pueda ordenar por el detalle de la transacción. Así que el tipo de transacción, podría filtrarlo arriba, o quizá quiero filtrar aquí a la derecha y decir eso. Y luego tenemos nuestros filtros a la derecha. Podríamos añadir un filtro y decir, voy a tener otro filtro, y quiero que el filtro sea por tipo de transacción. Y luego, dentro del tipo de transacción, diremos que es igual a. Y luego, tenemos múltiples transacciones. Ahora, el problema de este sistema es que todas las disminuciones tienen nombres de tipos de transacción diferentes, aunque todos sean más o menos parecidos. En otras palabras, todo lo que reduce la cuenta corriente podrías considerar, en esencia, un formulario tipo cheque, ya sea una transferencia electrónica, un cheque, el pago del formulario de pago o lo que sea. Pero si solo los pones ahí como comprobación, no tendrás tanto detalle solo con los nombres de los formularios. Así que QuickBooks hace todos estos nombres diferentes, como un formulario de cheque, una factura que estás pagando, un formulario de factura y demás, y un cheque normal frente a un formulario de gastos. Y eso es genial, porque te da detalle, pero también dificulta un poco el filtro. Así que la otra forma de filtrar es por tipo de transacción aquí, y darme los datos por tipo de transacción, además de filtrar las fechas según lo relevante. Y luego consulta las fechas aquí. Y luego también podrías filtrar por el memorándum de arriba. Así que esa es una forma en la que podrías entrar ahí. Obviamente, en la cuenta de resultados podrías decir, bueno, ¿por qué no voy directamente a la cuenta de resultados y filtro por las cuentas? Voy a cerrar esto de nuevo que están afectados, para que podamos entrar aquí y ver las cuentas que se verán afectadas. Bien, si estamos dentro de las cosas, voy a decir, vale, otra forma de hacerlo es buscar por formulario en la sección de gastos, donde los formularios normales de gastos para este ciclo están básicamente a nombre del proveedor. Eso significa que debería poder filtrar aquí con los gastos, que representan formularios de cheques o reducciones en la cuenta corriente. Hablaremos de cada uno de estos temas con más detalle más adelante. Un formulario de cheque significa lo mismo, pero tenemos una disminución en el número de cheques en la cuenta corriente. Por otro lado, un formulario de factura aumenta las cuentas a pagar. Un formulario de pago es básicamente un formulario de gastos o cheques, pero es una reducción en las cuentas a pagar. Y luego, la orden de compra será un formulario no transaccional, y hablaremos más adelante. Pero esas serán las formas típicas. Así que si filtro por aquí, podría filtrar por los formularios de gastos. Así que ahora voy a decir que sigo usando un sistema de efectivo, pero quizá quieras entrar aquí y ver una forma específica de ver el tipo de formulario de este formulario de gastos frente a un formulario de cheque, que será específico. Así que ahora puedo entrar fácilmente aquí y decir, solo quiero mirar un tipo de formulario a la vez. También podrías filtrar la cuenta corriente para hacerlo, pero yo puedo hacerlo aquí y llegar bastante rápido. Quizás sea un poco más rápido. Ahora tenemos las facturas. La factura es el formulario más probable que estés buscando todo el tiempo si estás en un sistema basado en Devengo, porque ese es el formulario que aumenta las cuentas a pagar. Así que el formulario de factura es el que vas a mirar para ver si necesitas pagarles. Sin embargo, hay varios sitios donde puedes encontrar el formulario de facturación, así que puede que no vayas aquí, porque tienes, si abro la hamburguesa, otra cuenta de facturas aquí abajo. Así que, aunque puedes buscar aquí en el formulario de factura, puede que ese no sea el lugar al que acudir. Pero si estás aquí, puedes filtrar por estado, abrir facturas. Así que ahora tenemos los proyectos de ley que están abiertos. Si tengo ese derecho, aplicar los proyectos abiertos. Y ahora tenemos los billetes abiertos. ¿Con qué zoom para que tengamos? Pueda pulsar el botón de filtro aquí y decir, ahora quiero las facturas vencidas, las que están vencidas, podría ordenarlas así. Y puedo entrar en esta y decir que queremos las facturas pagadas, las que ya están pagadas. Asegúrate de bajar y pulsar ese botón de aplicar. Y ahí está ese. Muy bien. Volvamos a los filtros de arriba. Hagámoslos todos otra vez.
En todos los estados, está el rango de fechas. Así podía pulsar el desplegable y podíamos ir a pagar las facturas. El formulario de pago de facturas, una vez más, es un tipo de formulario de cheque, que es un formulario de gastos, que es un formulario de facturas tipo A, que es lo mismo. Reduce la cuenta corriente. Pero lo llamamos de otra manera, porque es la segunda forma que siempre vamos a usar para reducir las cuentas por pagar. Sin embargo, sigue disminuyendo el dinero. Así que una vez más, tenemos el formulario de pago de facturas que puedo buscar específicamente aquí. Tenemos el formulario de compra y hablaremos más sobre el orden de compra más adelante, señalando que eso significa que normalmente estás lidiando con inventario. Si tienes una orden de compra, y la orden de compra es un poco complicada, porque si voy a mi diagrama de flujo, este es un diagrama de flujo de escritorio, pero solo lo miro para fines de diagrama de flujo, para que podamos ver las flechas en el formulario. Te darás cuenta de que, si tienes la orden de compra, está arriba en las flechas. Es antes de que se introduzca la factura. ¿Por qué sería eso? Porque estás haciendo una petición. Esto es diferente. Sin embargo, si tienes que pagar por el artículo cuando haces la solicitud, como solemos hacer cuando somos particulares. En otras palabras, si compro algo en Amazon o en alguna tienda online, tengo que pagar el producto cuando lo pido y luego me lo envían a mí. En ese caso, voy a registrar la transacción cuando haga el pedido, porque yo la pagué. Lo haré en el punto de pago. Ya es, en esencia, un poco mío, porque tienen el dinero, ¿no? Pero en algunos casos, podrías solicitar el inventario de la factura. Te lo envían antes de que lo pagues. Así que si pidieras, ya sabes, 100 tazas de té de China o algo así, podrías decir que me enviaste las tazas. He revisado las tazas, y si las tazas están bien, entonces te pagaré. En ese caso, estás solicitando inventario antes de pagar. No se realiza ninguna transacción realmente, pero el formulario de solicitud aún debe ser seguido en forma de orden de compra. Luego, cuando recibes los vasos, o bien introduces la factura, porque ya has recibido el inventario, o lo pagas en ese momento. Así que muchas pequeñas empresas no van a tener órdenes de compra, incluso si se ocupan de inventario, si tienen que pagar por el inventario a petición. Pero si no tienes que pagar el inventario en la solicitud, es entonces cuando haces seguimiento de la orden de compra. Luego tienes que asegurarte de que la orden de compra esté en estado abierto o cerrado para poder ver si tienes tus productos. Hablaremos más de eso más adelante. Luego tenemos los artículos que se han pagado recientemente. Así que te dará el crédito de proveedor de los recién pagados. Así que hablaremos más adelante sobre la posible acreditación al vendedor, el crédito y el pago y el recibo de gastos. Volvamos a todas las transacciones. Así que tenemos las notificaciones de pedidos de compra, que te van a dar alertas con recordatorios de recibos impulsados por IE para Mastercard. Cuando conectes tu tarjeta de crédito, recibirás un formulario de texto de nuestra parte para hacer una foto del recibo, y así sucesivamente. Así que es algo bastante especializado. Tienes la impresión de los cheques, o el orden de los cheques, recordando que si realmente imprimes checks, que la mayoría de las empresas ya no hacen, porque ya no los necesitas, te gustaría que todo fuera eléctrico, pero si los imprimes, tienes que pedir los cheques, meter los cheques en la impresora, imprime los cheques, es decir, puedes introducir un montón de facturas, y luego quizá quieras pagar todas las facturas de una vez, para poder pagar todas las facturas, y luego imprimir los cheques. Y si quieres enviar los cheques, puedes enviarlos por correo, pero lo más probable es que solo asignes el número del cheque, o digas que es una transferencia electrónica en el momento del pago. Tenemos el botón de pagar facturas, lo que significa que es cuando vas a entrar y pagar las facturas. Lo que podrías hacer seleccionando varios elementos en las facturas directamente en el artículo de facturas aquí, podríamos seleccionar varios elementos y así sucesivamente, posiblemente, y luego subir a pagar facturas, que abrirá otra ventana, que es un formulario tipo pago de facturas, que en esencia creará cheques, pero van a ser cheques de pago de facturas. Y de nuevo, podemos pagar y marcar varios artículos a la vez. Esta es otra área donde podemos ordenar las facturas abiertas, ya que realmente hacemos la importación de datos para pagar esas facturas. Vamos a cerrar esto de nuevo y luego vamos a la lista desplegable. Tenemos cheques de pedidos, así que si necesitabas pedir más cheques, porque no se pueden imprimir en papel en blanco,
Tienes que tener los cheques preformateados que luego se introducirían en la impresora. Solo la impresión, como la cantidad, el nombre del vendedor, etc. Del cheque tenemos las transacciones arriba. Fíjate que esto es como el botón nuevo, es decir, la mayoría de estas transacciones están en el botón Crear aquí, en la sección de vendedores. Pero también tienes otra forma de llegar a la mayoría aquí, que sería la actividad temporal. Hablaremos de introducir más adelante el tiempo que podrías facturar según el tiempo en un sistema de costes de trabajo, un formulario de facturación, un formulario de cheques, un formulario de gastos, una orden de compra, un proveedor. Así que esto es como el botón más, pero reducido a, en esencia, esos formularios de factura que están en el ciclo del vendedor. Muy bien, vamos a este buggy de jamón y pasemos al siguiente. ¿Y qué pasa con la factura del área del vendedor? Ahora, los proveedores son las personas que realmente pagaban, así que a ellos les pagamos. Ahora, si pagas por transferencia electrónica, probablemente se introducirán al introducir los cheques. Ahora quiero señalarlo sobre la marcha, porque podrías decir, mira, no necesito todo esto. Voy a pagar las facturas cuando vayan venciendo. Pero como veremos en los feeds bancarios, volvamos aquí arriba y vamos a contabilidad y vamos a los feeds bancarios. No me deja hacer clic en eso. ¿Qué le pasa a esto? Vale, ahí vamos. Así que, al entrar en los feeds bancarios, recuerda que, por ejemplo, si estamos gastando dinero, normalmente nos dará información en la descripción para indicarnos el proveedor y luego queremos determinar la cuenta. Así que, una vez que sepamos a quién pagamos, como si pusiera Verizon solo en la descripción, diría: oh, eso es una factura telefónica, por eso quiero incluirlo en el gasto del teléfono. Pero también quiero asegurarme de sacar la descripción del memorando al beneficiario. Quiero entrar también en esta parte. ¿Por qué? Porque eso me permite ordenar por quién pagué, no solo por la categoría. En otras palabras, es posible introducir transacciones desde los feeds bancarios simplemente asignando una cuenta y no asignando un proveedor. Si haces eso, tendrás una categorización adecuada en la pérdida y ganancias. No es el fin del mundo. Pero este gasto telefónico aquí te dará un poco de detalle de la transacción, pero no el detalle por proveedor. Si quiero ordenar por proveedor, si añades la facilidad de pago, entonces tienes la otra opción de decir: ah, la compañía telefónica le pasó algo raro, así que voy a ir al área de proveedores y gastos, que posiblemente no entre muy a menudo si no uso cuentas a pagar, pero podría ser útil si luego quiero ir al centro de proveedores y comprobar la actividad de un proveedor en particular. Así que ten cuidado, aunque seas una pequeña empresa, asegúrate de poner a tus proveedores mientras haces las comisiones bancarias, ¿vale? Ahora, ¿verdad? Porque si no metes al proveedor ahí, pierdes la pista de auditoría más adelante, como si sigues viendo gastos telefónicos, pero no sabrás si era Verizon o AT&T y entonces podrás memorizarlo. Perdona que te corte cuando añades la transacción. Aquí tienes los filtros. Así que si tratas con órdenes de compra, puedes filtrar por las órdenes de compra. Así que ahora tienes a los proveedores abajo, y estás viendo a los que tienen pedidos de compra relacionados con ellos que tardan un poco en hacerlo. Y luego tienes los pagos vencidos, así que ahora miras los proveedores abajo, pero también los que tienen cuentas a pagar o formularios de facturas introducidos que están vencidos. Estos son los proyectos abiertos. Así que ahora estás mirando a los proveedores de abajo y a los que tienen facturas abiertas. Puede que haya varios que tengan facturas abiertas, pero esas serán ellas. Y luego vamos a decir pagado. Así que después de pagar la factura, estas se pagarán en los últimos 30 días. Así que estas son personas con las que hemos tenido actividad recientemente. Si quieres quitar los filtros, puedes bajar aquí y decir: por favor, limpia los filtros. Portal lejano frontera. Y luego vamos a tener el detalle aquí abajo. Y el detalle será por orden alfabético del vendedor, normalmente, pero puedes cambiarlo. Tenemos el orden alfabético que se puede cambiar arriba, el nombre de la empresa, que quizá puedas buscar, el teléfono, el correo electrónico, y así sucesivamente. En el lado derecho tenemos el desplegable para crear un gasto, escribir un cheque, crear una orden de compra, etc. Vamos al filtro de los puntos abiertos de proyecto de ley, es decir, los que tienen ley abierto. Una vez más, puedes ver aquí que tenemos la pendiente, así que hay una abierta, otra abierta en el desplegable. Podemos hacer un pago si queremos, o programar un pago.
Programar un pago básicamente indica que vamos a hacer un pago más adelante. Hablaremos de estas formas en futuras presentaciones. Y luego puedes hacer un pago, lo que te llevará al formulario de pago de factura, más o menos directamente, más rápido. Aquí arriba, tenemos al proveedor de pago. Tenemos los PREP 1099 y los cheques de pedido. Ahora en Estados Unidos, tenemos todo este asunto del 1099. Solo un resumen rápido de eso. Déjame ver el ciclo de aquí rápidamente. Si miro el ciclo, el dinero que sale suele estar en el ciclo del proveedor, es decir, pagamos a otras personas, y también tenemos a los empleados, que también forman parte del ciclo del proveedor, pensarías, excepto que hay tanto tipo de regulación entre los empleados que necesita su propio ciclo. Así que ahora que el gobierno en Estados Unidos quiere que la gente esté en una situación de empleador y empleado. ¿Por qué? Porque entonces pueden presionar al empleador para que haga cosas como obligar al empleado a pagar sus impuestos mientras le pagan mediante retenciones y demás. Así que, dado que hay mucho escrutinio sobre la categorización de las personas como, por ejemplo, contratistas frente a empleados. De nuevo, desde la perspectiva del gobierno como gran gobierno, soy muy escéptico respecto al gobierno. Puede que te des cuenta de esto a medida que hablamos. A medida que crecen, querrán más información, y querrán que tome al empleador y que sea él quien haga el trabajo para obtener información de otras personas, como los empleados, ¿verdad? Así que quieren tener más empleados que contratistas, pensarías, vale, y entonces va a estar este tema profesional, este problema de, bueno, ¿cómo determinas si alguien es contratista o empleado? Y hay todas estas reglas para eso y demás. Pero si puedes decir que alguien es contratista y no empleado, entonces podrías pagarle normalmente, como a cualquier otro proveedor, lo cual es fácil y fácil. Sin embargo, el gobierno sigue queriendo perseguir a esos contratistas por los impuestos. ¿Y cómo lo hacen? Presionan a la persona que hace el pago. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la ventaja. ¿Por qué? Porque quieres que un gasto sea el salario que se paga, o en este caso, el salario por contrato, ¿verdad? Así que eso significa que Hacienda te va a obligar, una vez más, como empleador o propietario del negocio que hace el pago, a decirle al gobierno a quién lo estás haciendo, para que el gobierno pueda reclamar a esa persona y que cobre por los ingresos. Así que eso significa que hay todas estas reglas de las que hablaremos más adelante para hacer 1099 que no tienen nada que ver con la contabilidad de partida doble. Básicamente, son regulaciones con las que tenemos que lidiar en Estados Unidos para asegurarnos de que cumplimos con las personas a las que hacemos los pagos, normalmente personas que no cotizan en bolsa o compañías en general, y que pagamos por una cantidad pequeña de dinero. Básicamente tenemos que hacer eso, ¿bien? Así que hablaremos de eso más adelante. Y luego tenemos los controles de pedido, y la información del proveedor. Podríamos importar proveedores y crear nuevos proveedores en la parte superior. Así que, al hacer proveedores o introducir transacciones, podrías añadir un proveedor aquí, pero recuerda que probablemente no lo estés haciendo. Probablemente estés añadiendo proveedores al introducir los feeds bancarios o las facturas, normalmente, sin necesidad de mucha información para los proveedores, porque si añades un proveedor como la compañía telefónica, no me importa toda la información para ellos. Solo quiero saber a quién enviar el cheque, ¿verdad? Pero si es un proveedor como si pagas a ti como a quien compras inventario, entonces quizá quieras esta información detallada del vendedor. Así que tengo muchos más detalles sobre con quién estoy tratando, ¿no? Así que tienes este formulario mucho más detallado. En ese caso, normalmente solo pondrías el único formulario obligatorio aquí, justo aquí, ese es el que tiene el asterisco. Eso es todo lo que realmente necesitas para conseguirlo. Pero, ¿y cuando eso es todo lo que realmente quieres para que se haga? Si solo pagas a la compañía telefónica muchas veces, pero si es alguien con quien haces muchos negocios, querrás tener eso más presente, ¿vale? Así que esa será la zona de vendedores. Si voy a un proveedor en particular, eso puede ver los detalles. Así que ahora tengo la lista a la derecha. Podría colapsarlo así si quiero, y podría expandirlo o colapsar este aquí. Así que, por cierto, nuestro QuickBooks tiene un like bastante bueno o, ya sabes, puedes discutir si te gusta o no, pero tiene navegación interna, lo que significa que casi nunca tienes que ir a la flecha de atrás. Si usas la flecha trasera arriba, probablemente no estés usando el sistema tal y como está diseñado, porque todo está aquí, vas por aquí, o te llamas hamburguesa. No tocas la flecha trasera, así que eso puede parecer poco profesional.
Y lo señalo, porque en cuanto a navegación, probablemente sea óptimo usar la web tal y como está diseñada. Y si trabajas en otro sitio con otras personas, ya sabes, y te ven usando la flecha trasera, podrían juzgarte. No eres sofisticado. No lo estás haciendo bien. Muy bien. En fin, dentro de cada uno de estos tenemos la lista de transacciones, el detalle del proveedor, que será el detalle que introducimos al introducir la nueva transacción. Y de nuevo, muchas veces puede ser muy limitado, a menos que trates con tu gente a la que compras inventario, y entonces tienes tus notas aquí, para poder añadir notas que pueden ser útiles, porque, por ejemplo, cuando te comunicas con la gente, como los tipos de proveedores con los que necesitas una relación, quizá quieras construir una relación más, ya sabes, incluso personal, y tener notas sobre con quién tratas, lo cual probablemente sea más común para los clientes que para los proveedores, quizá, pero depende del tipo de sector en el que estés. Muy bien, volvamos a la transacción de aquí. Así que ahora, las transacciones de esta lista, ¿qué esperarías que fuera aquí? Los formularios serían formularios de gastos, si los pagas con feeds bancarios, lo más probable, o serían formularios de cheques. Si les envías un cheque, es decir, que haces pagos, esos son los formularios para hacer pagos, o puede ser un formulario de factura. Y si el formulario de factura está pendiente y aún no lo has pagado, entonces puedes aplicar el pago al formulario, ¿verdad? Y hablaremos más de ello en futuras presentaciones. Muy bien, vamos a abrir esta otra vez y vamos a las facturas. Así que la pestaña de facturas. Bien, ahora este es más probable que sea el lugar al que podrías ir para pagar las facturas. En otras palabras, hablamos del hecho de que podrías ir a los proveedores para ver a quién pagar las facturas, pero no quiero ordenar por proveedor. A menudo, quiero ordenar por las facturas vencidas. Podría ir a la pestaña de gastos y ordenar por facturas, pero tengo una pestaña de facturas, así que podría ir allí. Ahora, la pestaña de facturas debería básicamente darte la información de las cuentas a pagar. Recuerda que toda esta sección, cuando hablas de facturas, es como si reflejara la cuenta de balance de cuentas a pagar, el pasivo de cuentas a pagar. Estas cuentas a pagar consistirán en las facturas que aún no se han pagado, ¿verdad? Eso es lo que debería haber aquí. Así que si vuelvo aquí arriba y miro solo los billetes abiertos, estos deberían ser los billetes. Está el total de 1000.602 cuentas de balance. 1.602.000 son las facturas que aún no se han pagado. Así que, una vez más, aquí puedo mirar para reseñar. Si tengo un proceso de revisión de las facturas, si no y solo las pagas, vas a decir que o bien serán las facturas impagadas, o una vez que les paguen, pasarán de la parte no pagada a la pagada, ¿verdad? Así que ahora tienes las facturas pagadas. Solo estamos lidiando con facturas. Eso es todo. Hemos reducido todo lo que hay en el botón Crear, todo lo que no estoy pensando. Cheques, cheques de gastos, no, solo facturas, y luego pagar facturas. Bill introdujo la factura de pago. Eso es todo. De eso estamos hablando aquí. Muy bien. Entonces el vendedor se despide. Podríamos clasificar por las personas del montón a las que pagamos, que serían proveedores. Tenemos la fecha que podemos ordenar por intervalo, ajustándolo si queremos un rango más específico o ampliándolo. Este es el filtro. Puedo quitar el filtro si así lo deseo para ese rango de fechas. Arriba, tenemos el desplegable, que es gestionar facturas recurrentes. Y luego tenemos las facturas de TDA, crear facturas recurrentes, lo que significa que podrías tener un sistema donde las facturas se introduzcan periódicamente, automáticamente, para algo, ¿verdad? Así que podrías tener una situación recurrente. Creo que podríamos tener toda una sección sobre eso y luego subir varios proyectos de ley aquí. Así que tenemos un programa de pago de la factura. Marca como pagado. Si lo has pagado y no te han marcado, no deberías tener que hacer eso la mayoría de las veces. Ver y editar la factura. Duplicar la factura. Así que quizá quieras copiar el proyecto de ley. Posiblemente, si es una factura compleja y necesitas copiarla, borrarla, gestionar el pago de la misma. Ahora, si selecciono varias facturas y demás, podríamos ir a pagar facturas, y así llegas a la forma de pago de las facturas. Recuerda, fíjate en que la mayoría de los otros formularios, los formularios, son los que registran las transacciones, es decir, realmente afectan a los estados financieros. La mayoría de los formularios solo tienen una transacción a la vez, es decir, si introduzco una factura, va a registrar una transacción de venta. Sin embargo, el hecho de pagar facturas significa que podrías tener varias facturas que quieras pagar. Esta es otra ventana. Es decir, para ordenar el estado de vencimiento o las facturas por fecha de vencimiento, y luego pagar varias de ellas. Hablaremos más de eso en el futuro. Y entonces podrías, y luego cuándo y entonces
y entonces podrías pagarles con pagos electrónicos, o posiblemente ponerlos en la cola para que emitieran un cheque. Así que hablaremos más de eso más adelante. Más adelante, si subo al balance y entro en la cuenta corriente o vamos a las cuentas por pagar. Si entro en las cuentas a pagar, ¿qué debería ver en las cuentas a pagar? Como detalle, deberías ver aumentos en las cuentas a pagar y disminuciones cuando se pagaron. Así que la factura aumenta las cuentas a pagar. Pagas la factura con un formulario específico de cheque. Un formulario de pagar factura, que la reducirá, y deberías poder marcar y vincular las transacciones de forma sistemática, porque esas son las únicas dos cosas que ocurren y las transacciones de cuentas a pagar. Así que voy a volver aquí, y en la cuenta corriente, verás tú lo único que verás en la cuenta corriente. El lado relacionado con el aumento y disminución de cuentas a pagar, es cuando pagas las cuentas a pagar, que será un formulario de pago de facturas, que tiene un nombre de formulario diferente al de un formulario de cheque, aunque básicamente son todos iguales. El formulario de pago de facturas te dice específicamente que estás pagando una factura que pasó por cuentas a pagar. Por lo tanto, no vas a ver la otra cara de la transacción en este formulario. Vas a tener que ver la otra cara de la transacción cuando introduzcas la factura, porque fue cuando introdujiste el formulario de gastos que aparecerá en la cuenta de resultados. Muy bien. Volvamos por aquí y muy bien. Tenemos. Así que esa va a ser esta zona básica. Así que está bien. Vamos a abrir este otra vez. Así que tenemos los pagos de facturas, que te darán información más específica. No tenemos acceso a él, pero puede que tengas información más detallada en el formulario de pagos de facturas. Quizá hablemos más de eso en la segunda mitad del curso. Ahora el kilometraje. ¿Por qué hay kilometraje ahí? Porque tienes impuestos. Creo que tenemos otra sección para tratar esto si quieres hacerlo. ¿Por qué es un problema? Porque normalmente las pequeñas empresas gestionan impuestos sobre la renta, y los impuestos sobre la renta para un empresario individual te permiten controlar el kilometraje o pagar gastos reales. La mayoría de la gente lleva el control del kilometraje, lo que significa que no hay forma de evitar que hagas ajustes fiscales antes de que puedas hacer tus impuestos con la contabilidad, porque tendrás que calcular cuántos kilómetros has recorrido para poder gestionarlo. Esto podría ayudarte a controlar los kilómetros, lo cual será importante, especialmente si te auditan por la renta. En otras palabras, con los impuestos sobre la renta que tienes, normalmente puedes usar un método de kilometraje, y si te auditan, eso podría suponer un gasto importante. Entonces tendrás que legitimar el kilometraje, así que podrías rastrearlo aquí. Así que tenemos contratistas, que nos ayudarán a rastrear, básicamente, a quién pagamos los 1090 y los 9. Así que, en lugar de ser empleados, son contratistas, es decir, generalmente no están incorporados. Así que tenemos que rastrearlos, posiblemente lo que nos obligue a darles 1099. Y luego tenemos todo este asunto del 1099, que podemos, y tendremos que lidiar, si para poder gestionar los impuestos, debería ser bastante básico, si tenemos el sistema bien configurado. Sin embargo, es solo una molestia. Así que probablemente hablaremos de ello con más detalle en futuras presentaciones. Pero ese es el diseño general. ¿Qué te parece? Ara, sí, has clavado el diseño. Las facturas son el cambio de acumulación. Inscríbelos antes. Págales tarde. Marca todos los requisitos para la gestión de caja. Para los pequeños, sáltalo. Solo el gasto directo del feed bancario y el kilometraje. Sí, si estás mucho en tu feed, ese es tu truco fiscal. Los contratistas son básicamente 1099. Los proveedores los marcan como tales.